El 9 de abril se presenta la denuncia. En abril se presenta una ampliación de denuncia aportando todos los contratos que se concedieron a Carlos Barbenés. Esta aportación de contratos no salió en ninguna noticia business. No se nos puede decir que esa primera denuncia, porque no se habían aportado los contratos y la vulneración de los requisitos que se establecían, primero los primeros 4 contratos y posteriormente los 2 siguientes, por importe los primeros de 10,5 millones y los dos, con los 2 siguientes que hacían un total de 18 millones. Las irregularidades cometidas y posteriormente nuestro equipo de investigación pues, analizará un poco más en profundidad este primer aspecto. Por lo tanto, el 26 de abril hubo una ampliación de la inicial denuncia de 9 de abril. El 1 de mayo se volvió a ampliar la denuncia, donde ahí se pedían y a su señoría una serie de diligencias, como era, por ejemplo, los teléfonos adscritos, tanto de presidencia de gobierno como los particulares de Begoña Gómez, los contactos de Begoña Gómez, los contactos Carlos Balaguer, Javier y Víctor de Aldama. Y hoy se ha presentado un último escrito ampliatorio que culmina de alguna manera y da base probatoria irrefutable a la primera denuncia presentada el 9 de abril. Y ahora, cuando os dé paso al jefe de investigación del sindicato, lo que sí que os adelanto que el procedimiento está bajo secreto de sumario. De ninguna manera vamos a filtrar algo que se vuelve contra nosotros, que se vuelve contra el propio procedimiento y no estamos dispuestos a que su señoría nos llame la atención, como mínimo, por haber presentado una información complementaria que en estos momentos ya está bajo secreto del sumario. Lo que hará el jefe de investigación del sindicato, Francisco Cordero, es dar unos datos muy superficiales para que tengáis en cuenta por dónde van los tiros. Pero nada más, no me podéis pedir, ¿qué más quisiera yo? Transparencia, no opacidad. Pero es un tema muy delicado porque esta última aportación de alguna manera supone que el presidente del gobierno era conocedor y de alguna manera cómplice y cooperador necesario de los negocios de su esposa Begoña Gómez. Lo ha ocultado el presidente del gobierno, como sabéis todos, quiere mucho a su esposa, se llevan muy bien, comparten vivienda, mesa y habitación. Los secretos y las conversaciones entre ellos son similares al tema de Ignacio Cangarín y Naifata, y lo mismo de Marta Ferrusola y Jordi Pujol. Por lo tanto, encubridor, yo pienso que presuntamente se han convertido en un encubridor y presuntamente se han podido también, como podemos calificar, presuntamente cooperador necesario de los negocios de Begoña Gómez. Esto es por lo que os comento el íter las denuncias, la inicial y las complementarias que hemos hecho. El informe que hoy se ha presentado es un informe jurídico-legal, donde daré yo ahora paso a nuestro jefe de investigación y se centra fundamentalmente en Globalia. Globalia, yo creo que puede ser el punto de inflexión para demostrar que el presidente del gobierno presuntamente puede también estar
implicado en los negocios de su esposa Verónica Gómez. Y antes de dar paso al jefe de información sobre esta última denuncia de esta última ampliación de urgencias anuales, si queréis hacerme alguna pregunta al respecto, pues bueno, yo os contestaré con mucho gusto. Sí, señor Bernard. Yo sé que usted ha dicho que no puede dar datos de la investigación ahora mismo en curso, pero me sorprende que en el curso de su alocución ha mencionado dos asuntos que están relacionados con el gobierno de Marruecos, como son, y por otro lado con el mundo árabe, sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, y se ha hablado que esos dos asuntos forman parte de todo este entramado relacionado con el software Pegasus y que podrían estar detrás de la postura del gobierno español. ¿Tiene algo que ver con algunos audios que están circulando por ahí? ¿Algunos supuestos audios? Para nada. Esos audios que están circulando por ahí. No son audios, son transcripciones, supuestas transcripciones. No tienen nada que ver. Esas transcripciones, por lo visto, están circulando en todas las redes sociales. Yo les he hecho caso omiso. Yo me refería que si está hablando de democracia, de que hay que fortalecer el sistema democrático español, tiene que explicar por qué esa cesión del Sáhara, tiene que explicar por qué ese empecinamiento de apostar unilateralmente y sin un consenso de los que nos representan en el Congreso de los Diputados, esos dos temas. Me refiero, esos dos temas los he tocado respecto a lo que él dice, regeneración democrática, que no tienen nada que ver, por lo menos en principio, con esta ley. En definitiva, si entiendo bien, su denuncia no tiene nada que ver, podemos confirmar que no tiene nada que ver con el software Pegasus. Efectivamente. De acuerdo. Sí, señor Bernard, yo quería preguntarle por los plazos, porque muchos españoles se pierden un poco con esta cuestión. ¿Cuáles van a ser los plazos, los tiempos, cuándo Begoña Gómez quizá pues, pueda ser imputada, cuándo el presidente del gobierno va a poder también tener algún tipo de problema? ¿Cuáles van a ser los tiempos? Bueno, los plazos, yo sé que en este mes he citado ya cuatro periodistas de 4 medios de comunicación para declarar ante su señoría. Luego es muy posible que practican algunas diligencias. En primer término, ya una información más complementaria haya oído las declaraciones de estos periodistas que pertenecen a las redes de comunicación fundamentalmente digitales. En último término, llamaría a declarar a Begoña Gómez. Yo creo que por lo menos un par de meses sí que va a pasar. Porque hay otro hecho que les ha salido mal, que es que el fiscal está adscrito al juzgado de instrucción número 41 por su cuenta y riesgo, en vez de hablar con su señoría y decir, oye, no estoy de acuerdo con este auto de apertura de diligencias previas, le voy a meter un recurso de reforma. Y luego, como me lo vas a echar abajo, yo quiero presento la apelación. Con una falta de todo, de educación, de profesionalidad, directamente presenta un recurso de apelación ante la audiencia provincial. Lo que pasa es que ese recurso de apelación en un principio lo presenta en base a la primera denuncia con noticias crímenes, pues ya no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque se le han aportado ya una cantidad de documentos que no son noticias crímenes. Por lo tanto, esa jugada del fiscal general del Estado dando instrucciones al fiscal del caso, pues esa jugada ha salido mal. Yo creo que este es un procedimiento que tiene su base, tiene su fundamento. Ya ha habido manifestaciones del equipo jurídico del presidente del gobierno que se iba a querellar contra varios medios y alguna asociación, que está en su perfecto derecho. Pero también nosotros estamos en nuestro perfecto derecho de denunciar algo que creemos que en principio tiene indicios de delito. Ya lo hemos hecho. Una cosa, señor Bernard, usted dice que tardaron como 2 meses con lo que hay sobre la mesa los 4 compañeros de medios de comunicación y da por hecho que se va a citar a Begoña Gómez. Mi opinión... Pero todavía no está citada. No está citada. Mi opinión
Con lo que tiene, es más que suficiente, por lo menos, para investigarla, antes se llamaba imputarla, sentarla en el banquillo y declararla, con lo que tiene. Ahora, los tiempos y los plazos no es de hoy para mañana. Ahora mismo me parece muy bien que su señoría está dando unos pasos prudentes y sensatos, no quiere que se pinte absolutamente nada. Yo sé que de esta rueda de prensa alguien le va a informar puntualmente de lo que aquí se ha dicho, creo que debemos ser lo suficientemente respetuosos, primero con el procedimiento, segundo con su señoría. Señor Bernat, disculpe, entonces es un informe técnico y jurídico para acreditar que podría ser el presidente. Efectivamente. Vale, entonces esto podría trasladar la causa al Supremo. ¿Verdad? Es que si al final hay una deriva a lo largo de las diligencias que se practiquen, si su señoría ve a lo largo de esas diligencias que pudiera existir una posible implicación o como cooperador necesario o como encubridor del presidente del gobierno, se inhibiría en las diligencias que ha practicado y pasaría a la sala segunda del Tribunal Supremo. Pero nosotros, yo ahora mismo, lo que quiero es que poco a poco se vayan desarrollando los pasos y precipitaciones. Ese existe una posibilidad, pero bueno, queda ahí. De momento, el foco está centrado en Begoña Gómez, y lo que se ha aportado hoy, de alguna manera, puede comprometer al presidente del gobierno. Una pregunta, señor Bernat. ¿Han sido ustedes amenazados? Y si, Sí. Y si es que sí, ¿van a presentar denuncia? ¿La han presentado? Sí, claro. Teléfonos se nos está llamando de una manera cobarde, por teléfonos ocultos. Concretamente, la delegación que tenemos en Salamanca ya está haciendo una serie de recopilaciones y de pantallazos para presentar la correspondiente denuncia. Pero vamos, no me preocupa las amenazas, era de prever, siempre hay personas que no dan la cara y que se esconden en la clandestinidad y teléfonos ocultos, eso no me preocupa, pero bueno, de todos modos vamos a hacer la correspondiente denuncia. ¿Qué tipo son las amenazas? ¿Qué son Bueno, insultos? amenazas de muerte, que van a volar en la sede, todo tipo de informatorios. El documento presentado hoy se puede interpretar como una petición de denuncia, en este caso dirigida contra el presidente del gobierno por ese supuesto incumplimiento, No, por dejarlo claro. No. Se apunta que era conocedor. Se apunta que era conocedor. Que era conocedor. De alguna forma se está denunciando eso, ¿no? No, pero a él no. A él no. Es que no quiero ahora que se interprete que lo que hemos presentado hoy pues es una denuncia ya directa contra el presidente del gobierno. Eso no lo digo por si alguien me ha interpretado en el sentido de que yo quiero ya desviar para más arriba la investigación que se pudiera hacer al presidente del gobierno. Yo eso en estos momentos no lo afirmo. Lo único que digo que lo que se ha aportado en ese informe, que ahora Francisco Cordero pues, va a dar algunos datos de ese informe, apuntan a que ha podido ser encubridor y operador necesario, presuntamente. En el momento nos centramos en Begoña Gómez. Ya veremos si su señoría, a la vista de lo que se ha aportado, pues dice, bueno, esta causa, como veo que aquí puede haber una implicación el presidente del gobierno desaforado, pues me inhibo y lo paso a la sala segunda. Pero vamos, tal como os estoy diciendo, en esta ampliación de denuncia no hemos acusado que era el presidente del gobierno. Sí, perdón. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Cordero, bueno, y llevo, como ha dicho Miguel, el departamento de investigación del sindicato. La crisis del COVID provocó en determinadas empresas estratégicas, pues bueno, una descapitalización, y entonces el gobierno de España, en 3 de julio, saca a la luz un Real Decreto Ley, el 25 concretamente, por el que se crea
el Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas. Bien, ese fondo lo va a gestionar un consejo gestor formado por un interministerial de gente de economía, de ciencia, y va a presidirlo la SEPI, concretamente el presidente de la SEPI. En esas fechas, cuando se crea este fondo, la SEPI no tiene presidente y 6 meses después va a seguir sin presidente. Entonces, el Consejo de Ministros va a aprobar una serie de ayudas. La primera de ellas al grupo Globalia, a 3 empresas del grupo Globalia, Air Europa Líneas Aéreas, Air Europa Holding y Aeronova, por 475 millones de euros, ¿no? Bueno, lo primero que nos choca la atención es que la SEPI estuviese sin presidente, y ahí llevaba un vicepresidente con firma delegada, por decirlo así, el cual atendía todo lo que se le marcaba desde el Consejo de Ministros. La SEPI va a encargar a una UTE, para lo cual va a sacar un contrato por importe, y esta UTE va a ser la que se va a encargar de estudiar todas las peticiones de empresas que deseen acogerse a este fondo. Entonces, esa UTE, formada por empresas y empresarios independientes, pues va a ir seleccionando o eliminando aquellas empresas que pueden tener acceso a ese fondo, a esos créditos, y otras no, pues en función, pues bueno, de la crisis en la que están inmersos, en función de la capacidad que puedan tener o no para devolver esos fondos, etc. Bueno, sorprendentemente, Globalia, que va a recibir 2 ayudas, una, la que os acabo de comentar, de 475 millones, y otra de 320 a través del grupo Aboris, Corporación Empresarial, pues sorprendentemente no pasa el filtro de esta UTE independiente, que es la que va diciendo: esta empresa tiene derecho a percibir los fondos, esta empresa no. De tal manera que de 74 peticionarios se eliminan a 44 y 30 son los que van a tener acceso a estos fondos. Por supuesto, quien lidera el ranking económico de esos fondos es Globalia, ya he dicho, con una ayuda de 475 millones de euros por una parte, y otra ayuda de 320 millones de euros, ¿no? Luego las demás, la gran mayoría de esas 30 oscilan entre 50 y 25 millones de euros. Es decir que Globalia tiene acceso a unas ayudas que aprueba el Consejo de Ministros sin pasar el control que han pasado la mayoría de las empresas, lo cual nos parece, pues bueno, al menos cierta irregularidad. Otra cosa importante de este Real Decreto es que da la impresión que se legisla para dejar todo atado y bien atado, en el sentido de que todos los expedientes, la información que contienen los expedientes, se declara reservada, de tal manera que otra empresa o hace una pregunta parlamentaria al gobierno en el sentido de por qué se da una ayuda de 53 millones, me parece, a Plusultra, a Líneas Aéreas, y no va a recibir respuesta porque la información es reservada. Pero lo que nos parece más grave es que, además, los auditores de las cuentas de las empresas beneficiarias o los asesores fiscales o el personal independiente que tienen que guardar secreto de todo el expediente. Hasta que esto pasa, hasta que un momento, meses, un año después, salga a la luz, entonces ya se puede hablar. Es decir, que no se hace oposición y a través del Congreso pues, a estas ayudas, ¿no? Bien. Sí. Luego, más adelante, el 23 de julio, sale la orden del Gobierno,
la número 679-2020 de 23 de julio, y en consonancia sale de la Comisión Europea la decisión SA 57659, por la cual se fijan unos requisitos para poder tener acceso a estas ayudas millonarias, estas ayudas importantes, ¿no? Uno de los requisitos es que las empresas que soliciten tienen que estar, como siempre ha pasado con la administración, tienen que estar al corriente con las obligaciones tributarias. Creo que estamos en capacidad de decir que Globalia no cumplía ese requisito. Simplemente digo eso, no entro a más detalle. Por otra parte, esta orden y esta decisión obligaba, desde la Comisión Europea, obligaba al gobierno de España, bueno, y a la SEPI, que era quien lo gestionaba, a que toda ayuda superior a 250 millones de euros se debería pedir permiso a Europa, a la Comisión, para autorizarla. Bueno, en el caso de Globalia, las dos ayudas que tiene, las de 475 y 320, se fraccionan en dos para evitar el control de la Comisión Europea, lo que nos parece muy grave, lo cual será comunicado a la Comisión Europea desde esta parte. Hay otra cosa que nos parece importante, y es que el Congreso de los Diputados emitió un dictamen el 29 de julio de 2020 que va en consonancia con este Real Decreto y con esta orden ministerial en relación con el reparto de esas ayudas, ¿no? Y ahí entra una enmienda importante del grupo Más País Equo, socio del gobierno, donde le impone que ese dictamen debe vincular que todos los beneficiarios, esas empresas, deben cumplir condiciones psicológicas y deben acogerse al acuerdo climático de París, ¿no? Entonces, cuando se conceden esos 475 millones a Globalia, Más País, pues bueno, hace una pregunta parlamentaria, dice, oye, ¿cómo a una línea aérea, que es lo que más contamina, cómo se le puede dar dinero si hemos quedado que estos fondos, este dictamen iba un poco a dirigir a quién se le repartían los fondos? Bueno, pues Más País pues no recibió respuesta del gobierno porque se acogieron a que esta información era reservada. Esta es la transparencia que tenemos en el momento actual del gobierno de España. Ya por último, decir una cosa.